Ecuador es oficialmente reconocido como la cuna del cacao, y aquí te tengo todos los detalles. El nombre científico del cacao es Theobroma cacao y pertenece a la familia de las malváceas, una variedad de plantas que abunda especialmente en la selva amazónica. Existe un sinnúmero de malváceas o cacaos silvestres que se pueden encontrar en su estado natural en la selva amazónica, de diferentes formas, tamaños y colores. Por ejemplo, otra de las variedades de Theobroma más populares aparte del cacao es el copoazú, que también es de origen amazónico y de cuya pulpa se suele elaborar jugos. Mediante estudios biológicos en diferentes especímenes encontrados en la Amazonía con la ayuda de parámetros diferenciales tanto en la morfología como en el ADN de estos especímenes, se ha logrado determinar de que la mayor concentración de variedades de Theobroma se encuentra en la selva amazónica. Y es así como el hombre tomó una de estas variedades de cacao y empezó su proceso de domesticación entre hasta 6.000 a 10.000 años. Este finalmente es el resultado luego de una investigación de más de 20 años en el asentamiento arqueológico de Palanda, perteneciente a la cultura Mayo Chinchipe Marañón en el sur de Ecuador, en la localidad de Santa Ana, la Florida, de una cultura que data de hace más de 5.500 años. En estos asentamientos se encontraron más de 300 cerámicas que ocultaban un secreto que asombraría al mundo con respecto al origen del cacao. Las partículas encontradas en el interior de estas cerámicas fueron analizadas en diferentes laboratorios tanto en Francia como en Canadá. Estas fueron sometidas a análisis de carbono 14 y los resultados que arrojaron son impresionantes. Y es que se logró determinar mediante la ciencia que las micropartículas encontradas en la mayoría de aquellas cerámicas contenían altos porcentajes de trazas de almidones provenientes del interior de las semillas del cacao, dejándonos como una evidencia científica y concreta de que el consumo de cacao más antiguo en la historia de la humanidad hasta ahora registrado tuvo lugar en la Alta Amazonía ecuatoriana. Este fruto también pasaría a formar parte como una pieza fundamental de su estructura política, cultural y religiosa. No existe una gran diferencia en cómo pudo haber sido su proceso de elaboración, que parte desde la cosecha, llevar los frutos al lugar del asentamiento, extraer las semillas de su interior y ponerlas a secar al sol, luego posteriormente tostarlas en una paila de barro al fuego, moler las semillas del cacao hasta obtener una pasta homogénea y posteriormente preparar una bebida que era consumida en una manera ritual o espiritual. Y es que esta costumbre es muy similar en todas las culturas en las cuales se ha encontrado evidencia de su consumo. Y es que además, gracias a las investigaciones del científico ecuatoriano Francisco Valdés, autor del libro Las primeras sociedades de la Alta Amazonía, la cultura Mayo Chinchipe Marañón, logró demostrarle al mundo que las culturas amazónicas no son tan primitivas como se pensaba hasta hace una década, ya que estas civilizaciones que habitaron hace más de 5.000 años en la Alta Amazonía ecuatoriana eran muy desarrollados en diferentes ámbitos, como en el arquitectónico, en lo agrícola, ya que fueron estas quienes domesticaron el cacao, además de en lo social y lo mercantil, ya que lograron establecer rutas de comercio entre la Amazonía, los Andes y la costa ecuatoriana. El cacao era tan importante para las culturas de la Amazonía ecuatoriana como el espondylus para las culturas de la costa ecuatoriana. De hecho, ambas empezaron a ser utilizadas como medio de intercambio o trueque, o sea, como una moneda. Y es debido a estas rutas comerciales y el intercambio de productos entre culturas como la Mayo Chinchipe Marañón y la cultura Valdivia de la costa ecuatoriana que se han encontrado conchas de espondylus en los asentamientos de la cultura Mayo Chinchipe Marañón que datan desde hace más de 5.000 años. La región costa o litoral del Ecuador comparte muchas similitudes con la Amazonía ecuatoriana en términos de biodiversidad y clima. De hecho, en la costa ecuatoriana también se han encontrado muchas variedades de cacao silvestre. Sin embargo, se ha determinado de que muchas de las variedades comerciales que se cultivan en la costa ecuatoriana también llegaron de la Amazonía ecuatoriana debido a las rutas de intercambio entre estas culturas antiguas. Actualmente, el cacao fino de aroma o cacao arriba ecuatoriano ya cuenta con una denominación que certifica que su origen está en el Ecuador y forma parte de los 7 diferentes productos con denominación de origen ecuatoriano. Y hasta este punto muchos se preguntarán, ¿y cómo es que el cacao llegó también a los territorios mesoamericanos, centroamericanos, México, Guatemala, Honduras y también se convirtió en una pieza fundamental de su estructura cultural, política e incluso espiritual? Y es gracias a esto que nuestras antiguas culturas madres pudieron traer productos que se integraron perfectamente a nuestra cultura y nuestra dieta, como el aguacate y el maíz. Como también el cacao pasaría a ser una pieza indispensable de su cultura. De hecho, la palabra cacao proviene del náhuatl, así como la palabra chocolate. Así que en este capítulo de la historia es muy importante resaltar la importancia de las culturas centroamericanas y mesoamericanas en la historia del cacao y el chocolate para el mundo. Otra gran evidencia del intercambio de estas culturas mesoamericanas con las culturas de la costa ecuatoriana es el hallazgo de perros de la raza Xolo Escuincle en tumbas encontradas en el Ecuador.
El origen de este perro es indiscutiblemente de tierras centroamericanas y mesoamericanas, y puedes creer que se han encontrado varias tumbas en la costa ecuatoriana en diferentes culturas en diferentes periodos que han sido sepultados con perritos de esta raza. Así como también en muchos asentamientos arqueológicos en Centroamérica y Mesoamérica se han encontrado joyas elaboradas con Spondylus princeps. Esta variedad de molusco bivalvo que era muchísimo más preciado incluso que el oro y que crece única y exclusivamente en las aguas cálidas de las costas ecuatorianas. Pero la cerecita sobre el pastel y otro de los descubrimientos que más ha dejado desconcertados a los científicos es el hallazgo de piedras turquesas en estos asentamientos en la alta Amazonía ecuatoriana. La turquesa tenía un valor indispensable para estas culturas mesoamericanas, sobre todo en el aspecto mercantil, artístico y espiritual, algo similar a lo que significaba el Spondylus princeps para las antiguas culturas ecuatorianas. Esta piedra con un valor tan importante para las culturas mesoamericanas. Los territorios que puedes ver en este mapa centro-sur de México, la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y hasta El Salvador, viajó miles de kilómetros vía marítima hasta llegar a las costas ecuatorianas. En estas grandes balsas o embarcaciones elaboradas con troncos de madera de balsa que abundan en las costas tropicales ecuatorianas. Las embarcaciones elaboradas por culturas antiguas ecuatorianas como la Valdivia, Jamacoaque, Manta Tolita, Manteño, Huancavilca, Punaes, incluso eran propulsadas por vela. Estas culturas incluso ya habían desarrollado un sistema de navegación guiándose por las estrellas. Y es por esta razón que muchos antropólogos y arqueólogos se refieren a las antiguas culturas de la costa ecuatoriana como los fenicios de América. Y gracias al comercio entre las culturas de la costa y la Amazonía ecuatoriana, algunas de estas piedras turquesas de origen mesoamericano incluso fueron a parar en la alta Amazonía sur del Ecuador, que datan desde hace más de 5.500 años. Y es que cada vez surgen nuevos descubrimientos que demuestran que las antiguas culturas ecuatorianas no eran tan primitivas como se pensaba hasta hace poco. No solo fueron los responsables de la domesticación del cacao, ni tampoco fueron los más importantes navegantes de la América prehispánica. También edificaron ciudades con arquitectura y organizaciones sociales complejas que llegaron a tener más de 7.000 hectáreas, como en el caso del asentamiento del Cerro Sagrado de Hojas Jaboncillo en la provincia de Manabí, justo al lado de la ciudad de Puerto Viejo. Así como el descubrimiento de la ciudad más grande y compleja en la Amazonía, la ciudad de Upano, cuya antigüedad data desde la época del Imperio Romano, la cual llegó a albergar hasta más de 30.000 habitantes, convirtiéndose en la urbanización más compleja en la historia hasta ahora descubierta de la Amazonía, y en la cual por cierto ya se cultivaban productos como la yuca, el cacao y el maíz. Y finalmente toda la información acerca de la domesticación del cacao por la cultura mayo chinchipe marañón ya está actualizada en la página oficial de la UNESCO, la Convención del Patrimonio Mundial. No te olvides de dejarme tus quejas y tus incógnitas en la caja de los comentarios. Si te ha gustado este video, comenta que viva Ecuador, la cuna del cacao para el mundo. Comparte este video, reposte este video y ponle tus favoritos. Saludos.